Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos iniciando este video más corto y más concreto sobre la parte de biodecodificación y neuroemoción del análisis de determinadas conductas y comportamientos y malestares. Y en esta oportunidad nos toca el concepto de la ansiedad, decodificada y analizada desde la bioneuroemoción. Como ustedes sabrán, la ansiedad es un problema actualmente muy común en una cantidad de personas de distintas edades y en la clínica lo estamos viendo muy vinculado a cuadros clínicos infantiles y de adolescentes a través de lo que se expresa o se llama los trastornos por déficit atencional con hiperactividad o los trastornos de hiperactividad en niños y adolescentes. La ansiedad es un problema que tiene que ser abordado de una manera directa, concreta. Tenemos que tener como un termómetro para poder analizar si realmente nos encontramos con algún cuadro de ansiedad a nivel ya patológico que vamos a tener que analizar y atender debidamente, ya que no es una tontería. La ansiedad puede llevar a malestares crónicos y a problemas importantes que pueden estar relacionados con la depresión posteriormente, inclusive con episodios maníacos o con los famosos ataques de pánico, que en realidad también los vamos a tratar de decodificar a través de la bioneuroemoción y justamente el análisis neuroemocional, ¿de acuerdo? Porque son todas psicosomatizaciones. Acuérdense, como habíamos hablado en el día de ayer, sobre este elemento. También me gustaría compartir con ustedes en este video más concreto y menos prolongado que los videos centrales de las 22 horas, que en los niños este elemento relacionado con la ansiedad se observa muchísimo, como les decía, en los cuadros relacionados con trastornos por déficit atencional por hiperactividad y hiperactividad, y en realidad la ansiedad desde el punto de vista de la psicología transaccional se interpreta como falta de contención o falta de límites de contención y por ende falta de abrazos. Cuando nosotros en realidad tenemos un problema con los límites que nos rodean y que de alguna manera nos hacen sentir la diferencia entre lo que soy yo y lo que no soy yo, o sea, mi adentro y el afuera, entonces estamos teniendo un problema vinculado a la ansiedad y la angustia que va a venir aparejada conjuntamente. Por otra parte, la ansiedad es un exceso de futuro. En realidad la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué me estoy anticipando psicológicamente siempre a mis miedos? O sea, ¿qué interpreto yo psicológicamente por lo cual tengo que estar corriendo todo el tiempo para ganarle la carrera de anticipación a mis miedos y a todo aquello que me pone en amenaza y me hace sentir angustiado y con malestar? Estos elementos no son menores y a su vez vincúlenlo a la falta de abrazos y a la falta de contención. Si yo siento que a mí nadie me contiene, que no encuentro límites, por ejemplo en el caso de los niños con hiperactividad, que siempre son casos donde hay chiquitos que en su núcleo familiar no encuentran los límites que le ponen los papás, hay un problema de dificultad de poner límites y demás. Y en el caso de los adultos también me encuentro con esto de que trato todo el tiempo de anticiparme a mis temores. Claramente hay un sentimiento de amenaza y una sensación de amenaza psicológica que se ve después reflejada en los cuadros de ansiedad y ansiedad cronificada, que no son ninguna tontería, hay que tenerlos en cuenta, hay que analizarlos y hay que realmente estudiarlos clínicamente porque traen otro tipo de consecuencias aparejadas y algo que nadie analiza y que es muy importante de tener en cuenta, que es el concepto de deterioro a largo plazo. Después nos encontramos con personas que en su tercera edad sufren de Alzheimer, sufren de problemas de deterioros mentales que no se entiende por qué y en realidad lo que tiene que ver es por los largos periodos de ansiedad que vivieron y que atravesaron, donde sufrieron muchísimo desgaste de toda la corteza neuronal y por ende justamente esto ha generado deterioros a largo plazo que en tercera edad son vistos como por ejemplo Alzheimer y circunstancias similares. Por otra parte, el exceso de ansiedad y el no poder analizarla y poder tratarla y decodificarla y tratar de entender por qué estoy todo el tiempo anticipándome de manera veloz a mis miedos y aquello que interpreto que me amenaza,
trae o va a traer seguramente aparejado un acostumbramiento del cerebro a esa angustia, a esa ansiedad constante, que va a producir muy probablemente a largo plazo o a corto plazo crisis de ansiedad, o lo que se conoce más comúnmente al día de hoy como ataques de pánico, donde en realidad lo que nos vamos a encontrar es con una persona que está tan asustada inconscientemente por diríamos, aquello que interpreta que la amenaza, y tan preocupada por anticiparse a sus terrores y a sus miedos, que genera un malestar en la mente física, donde el cuerpo termina interpretando que están viviendo una circunstancia de amenaza de muerte o de vida o muerte. Por consiguiente, los ataques de pánico pasan a ser justamente estados que el paciente relata sentir como que se está por morir, ¿no verdad? Sudores fríos, temblor en todo el cuerpo, taquicardias, mareos, sensación de irrealización o pérdida de control con el entorno, no estar totalmente conscientes de que están en el lugar. Entonces esto está asociado al exceso, diríamos, de ansiedad que no fue tratada en su debido tiempo, que termina reventando o explotando en un ataque de pánico que la persona, no por casualidad, genera en espacios públicos o en lugares donde en realidad siente que puede estar más amenazada que dentro de su propia casa. De hecho, son personas que cuando vuelven a su casa se encuentran tranquilas y desaparecen las sintomatologías propias del ataque de pánico. Ustedes saben que pánico es una palabra que deriva del griego y era el nombre que se le daba al dios del cruce de los caminos, Panikos. Panikos era el dios que controlaba las decisiones frente a los cruces de camino. Era el dios que controlaba que las personas, diríamos, pudieran elegir entre una opción u la otra. En los ataques de pánico lo que se hace es una incertidumbre frente a qué camino o qué conducta poder elegir para salir de la circunstancia, y el cerebro genera un malestar a tal punto que el cuerpo termina interpretando que la persona está corriendo riesgo de vida, que puede morir. Por consiguiente, empieza a generar conductas neurobasales, como por ejemplo la taquicardia, la sudoración fría, las lipotimias o los ataques lipotímicos con desmayo y demás, que de alguna manera están dando una respuesta a la señal que nuestro cerebro está mandando de que es el final, de que no se sabe si se va a poder vivir o no y que hay que sobrevivir. Entonces el organismo responde desde una conducta de supervivencia también. Por otra parte, hay que cuidar entonces la interpretación y los pensamientos que tenemos de la realidad que nos está, abordando, ¿no verdad? O sea, todo depende, como decía Hipócrates, no de la realidad de que nos toca, sino que todo depende, como bien decía Hipócrates, de la forma en que interpretamos la realidad que nos toca. El problema acá no es lo que nos está sucediendo, sino cómo interpretamos aquello que nos está llegando y nos está sucediendo, y qué elementos sentimos con los que contamos para poder enfrentar y poder dar solución al problema que tenemos. No entrar en pánicos y no entrar en exceso de ansiedad, que termina transformándose en ataque de pánico, en ataques de ansiedad crónicas o en ansiedades cronificadas que después generan otro tipo de cuadros, como el que vamos a ver más tarde a las 22 horas, el burned out, o sea, el cuadro de aburrimiento crónico, o el cuadro de burnout, que es el cuadro de quemazón crónica, donde el paciente queda en un estado tope, de límite total, donde ya no puede soportar absorber más información emocional del entorno, y por un lado en realidad está saturado de contacto con el entorno, y por el otro lado está saturado de no tener ningún tipo de estímulo desde el entorno hacia él, ¿no verdad? Esto lo vamos a ver más tarde. Pero a ver, fíjense lo importante de poder controlar este elemento ansiógeno, ¿no verdad? Por otra parte, la ansiedad, no se olviden que bloquea 3 aspectos: el mental, el espiritual y el emocional. Por eso se controla muchísimo a través de la meditación como canal para poder dominarla, para yo poder sentirme en eje, en aquí y ahora, en control de mi realidad, sentirme a salvo en el aquí y ahora, y de esta manera evitar permitir que mi mente y mis pensamientos se disparen. Es una forma de poder controlar, diríamos, el dispare o la velocidad excesiva
de pensamientos concatenados que el cerebro puede generar cuando se encuentra en estado de ansiedad a punto ya de emergencia y de generación de ataques de pánico, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué se encuentra bioneuroemocionalmente detrás de la ansiedad? Varios aspectos. El primero, desvalorización de la persona. Son personas que se sienten muy desvalorizadas, que sienten que aportan poco y que todo lo que hacen no vale lo suficiente para que los demás del entorno los acepten. Limitación de acuerdo personal frente a la realidad y al entorno. Interpretar que no podemos hacer algo. Recuerden que cuando nosotros en nuestra mente instalamos la idea de no poder, realmente nuestro cerebro se va a ingeniar para que yo realmente no pueda, o sea, yo realmente voy a terminar no pudiendo y mi cerebro me va a terminar dando la razón de lo que pienso, que es que no podía conseguirlo, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante el yo puedo, yo sí puedo y yo puedo lograrlo. Por otra parte, impotencia, pensamientos de impotencia, sentimientos de impotencia, de sentir no poder. Ahí entramos en un círculo vicioso donde el perro se come la cola todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo me trato de mentalizar de que no puedo, mi cerebro interpreta que no puedo, hace que mi organismo no pueda y por consiguiente cuando mi organismo no puede yo vuelvo a pensar que no puedo. Entonces estoy todo el tiempo retroalimentando un círculo vicioso tremendo que me va a terminar fulminando, me termina fundiendo psicológicamente al punto de terminar convenciéndome que realmente no puedo. Estos procesos se cortan con fe en ustedes mismos. Tengan fe en ustedes mismos. Ustedes sí pueden lo que quieren. Cuando uno quiere, puede y no importa ni la edad, ni las limitaciones, ni los problemas que tengan, ni las padecencias, ni las circunstancias. Ustedes pueden conseguir lo que ustedes se propongan conseguir. Recuerden eso y no se lo olviden. La mente es poderosísima y cuando uno descubre esta, diríamos, este switch, esta llave como para poder activar, se abren un sinfín de oportunidades y una puerta infinita a las capacidades y a las potencialidades que ni ustedes mismos sabían que tenían en su interior para poder dar y recibir en abundancia sin ningún tipo de limitación. Ese es el mayor poder que ustedes contienen en su interior. Entonces, no cometan el crimen, no cometan el suicidio de matar su capacidad, de matar su fe en ustedes mismos, ¿ok? Bien. Lo otro, miedo. Hay muchísimo miedo de poder enfrentar la vida. Cuando yo estoy ansioso lo que tengo es temor. Por eso estoy todo el tiempo tratando de anticipar por dónde me puede saltar el problema o saltar la liebre, como se dice aquí en el Uruguay. Ese elemento lo tenemos que considerar y contemplar. No tengan miedo, trátense de sacar los miedos, ¿sí? Eleonora Roosevelt decía una frase que a mí personalmente me encanta, que es: todos los días haz algo que te dé muchísimo miedo hacer. Porque es la forma de poder enfrentar el cuco del miedo. El cuco del miedo se fortalece y crece si nosotros lo alimentamos con más miedo y con indiferencia o diríamos con temor de enfrentar el miedo. Todos los días hagan algo que les dé miedo hacer. Y van a ver cómo empiezan a autoconquistarse ustedes mismos y a darse cuenta que ustedes sí pueden conseguir lo que buscan, sí pueden ser quienes quieren ser, sí pueden transformarse en las personas que quieren ser y alcanzar las metas que quieren alcanzar. Yo sí puedo. Acuérdense de eso. Agarren y escríbanse esa frase y lo ponen en la heladera, lo ponen a la entrada de la casa. Yo sí puedo. ¿Ok? Promover la voluntad positiva, el optimismo y la fe en su capacidad. Porque todos nacemos con esa luz interna. Solamente hay que saber descubrirla y potenciarla posteriormente. Con fe ciega en que lo van a conseguir. Sentimiento de yo no puedo, erradicarlo entonces completamente y promover el potencial, o sea, el empoderamiento de uno mismo, ¿sí? Saber que uno puede hacer cosas increíbles. A medida que lo vayan consiguiendo van a ver cómo van a seguir en este camino ascendente hasta transformarse en personas que ustedes mismos no van a poder creer en quiénes se pudieron transformar.
¿de acuerdo? No pierdan la fe en ustedes mismos, combatan la ansiedad con trabajo y actividad, menos pensamiento, más acción, menos pensamiento, más actividad. No importa que se equivoquen, sigan adelante. Acá lo que importa no es hacer perfecto, sino poder hacer las cosas lo mejor posible y no dejar de hacerlas. Y de esa manera vamos a evitar caer en la ansiedad, en los ataques de pánico y en las depresiones crónicas o deterioros a largo plazo que ya son mucho más complicados de levantar en nuestras historias de vida posteriormente. Les mando un beso enorme, los quiero mucho, un beso gigante a todos mis compatriotas queridos, me están viendo, gracias a los medios que me difunden y que multiplican este mensaje que les mando con muchísimo amor a todos. Estoy en comunicación como siempre, espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Un beso gigante Uruguay, un beso gigante Perú, a todo mi Perú amado. Saludos para Argentina, un beso para México también, Entre Ríos, Misiones, Argentina. Saludos para todos y dentro de un ratito más estamos con el video diario que está relacionado justamente con el tema del aburrimiento, donde vamos a trabajar de qué se trata el bored out, que es el nombre que se le da clínicamente a el aburrimiento cronificado, ¿sí? Que ya se puede transformar en un problema. Así que un abrazo grande, gracias Lourdes por estar ahí, Carlos, Alicia, bueno, hay una cantidad de gente, los quiero muchísimo, gracias por estar, gracias por escucharme, estoy a las órdenes para lo que necesiten y acuérdense que ustedes siempre pueden. Yo por lo menos, aunque no los conozca directamente todavía, creo en ustedes y tengo una esperanza ciega en que ustedes van a poder hacer lo que se propongan cuando sientan realmente que pueden hacerlo y que quieren. Yo en ustedes creo. Así que vamos. Un beso. Chau, chau.